queridos jóvenes y no tan jóvenes, a este campamento del estudiante virtual. En este tercer día que estamos viviendo y en el que vamos a tener nuestra primer plenaria. Esta plenaria va a estar a cargo de José María Randle y va a tratar de A propósito de mi propósito. Ese es el título. Voy a aprovechar a leer un poco el currículum de José María Randle. Él es nacido en la provincia de Buenos Aires en el 1981 y está casado con Alejandra Wilde. Es magíster en calidad y excelencia educativa por la Universidad de Santiago de Compostela, licenciado en Ciencias para la Familia, orientador familiar, profesor, miembro de la Asociación Europea de Investigaciones Educativas, profesor y responsable de graduados del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, director académico, consultor matrimonial y familiar, director de Familias Mundi Argentina. También ha dictado varios cursos, tiene un programa de televisión y de YouTube sobre educación, fortalecimiento familiar y comunitario. Aprovechamos también a agradecerle por su disposición y generosidad a José por esta charla que nos va a dar. Y también los invito a aprovecharla y a que cualquier tipo de preguntas o consultas que vayan surgiendo, ustedes las pueden hacer por el chat del WhatsApp, del YouTube, y la pueden mandar también al WhatsApp que les vamos a dejar, ¿sí? Entonces, hagan sus preguntas, aprovechen a sacarse las dudas. Después de que se acabe la plenaria, vamos a tener la oportunidad de hacérselas a José y él va a ir sacando las dudas. Entonces, aprovechen este gran momento que tienen y ahora sí los dejo con la plenaria. Muchas gracias. Cuando un mago tiene que hacer un truco y está en el medio del escenario y le sale espectacular que saca de la galera un conejo, no es que se le ocurrió en el escenario cómo hacer el truco, sino que tuvo que practicarlo y por ahí muchas veces frente al espejo y muchas veces por ahí se equivocó y el conejo no salía o el conejo se le había muerto, pero tuvo que practicarlo, tuvo que ensayarlo. Cuando un cómico intenta divertir al público, también escribe un guión, lo practica, lo ensaya y se va fijando en aquellos puntos que pueden llegar a hacer más gracia al público y hacen que ponga el foco en eso. O cuando un maestro prepara una clase, necesita sí o sí preparar qué es lo que quiere dar. Bueno, hablando siempre y cuando sea un buen maestro que se interese en preparar la clase, pero necesitamos preparar la clase. Fulton Sheen, quien fuera un obispo norteamericano muy famoso, tan famoso que una vuelta iba el presidente de los Estados Unidos por una calle, imagínense la gente abarrotada en los costados saludándolo, y Fulton Sheen estaba entre esta multitud. Al tiempo le llegó una carta del presidente que le pedía disculpas de que no había parado para saludarlo correctamente. Competía en audiencia con los Beatles en ese momento. Imagínense un obispo compitiendo con los Beatles y este obispo no cantaba, así que era bastante difícil, pero así todo le ganaba en audiencia. Fulton Sheen necesitaba 30 horas para 1 hora de programa televisivo que tenía o radial. 30 horas por una. Esto nos hace pensar que la improvisación no existe, que nada se improvisa, ni las grandes caídas, ni las grandes entregas. Nada se improvisa. Pero claro, en el mundo que vivimos hoy, la mayoría de nuestros niños y adolescentes piensan que se puede improvisar. ¿Por qué? Porque todos quieren ser youtuber, quieren ser influencer, quieren ser tiktoker, bloggers, videobloggers, instagramers, gamers, en algunos casos un poquito más elevados, community manager, o un poquito más elevado, piloto de dron. ¿Sí? Donde pareciera que la improvisación, la espontaneidad y el poco esfuerzo es lo que caracteriza justamente este tipo de trabajos y es lo que lo hace más atractivo. En España, por ejemplo, hace muy poquito, en junio, salió un estudio que se hizo entre niños de 2 y 8 años, que se les preguntaba cuáles eran las profesiones que quisieran seguir cuando sean mayores. Lo llamativo es que la quinta profesión que eligieron es ser youtuber o influencer. Claro, está bien, digamos que quieren todos ser youtuber o influencer, pero es el quinto lugar.
Veamos cómo están ordenadas. En primer lugar, o sea, el 26% quiere ser deportista, quizás para poder ser influencer. En segundo lugar, aparece ser médico. En tercero aparece la policía. En cuarto aparecen las actividades artísticas, también para poder seguir siendo influencer. Y en quinto lugar aparece con el 16% el ser influencer o ser youtuber. Escribe otro medio español: el rol del influencer es muy importante en la actual sociedad. A través de ellos, y gracias a su capacidad de transmitir, es posible captar la atención de los consumidores y del mundo en general. No solo para vender, sino también para enseñar, concientizar y tratar un tema en específico. Tal es así que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene 305 millones de seguidores. Y esto crea una falsa expectativa, un facilismo, una expectativa de oportunidad o de comodidad detrás de estas profesiones, entre comillas, que sin darse cuenta incluso pueden llevarnos a ciertas adicciones, porque pareciera que no tiene demasiada planificación o demasiado esfuerzo, y muchas veces terminamos cayendo en ese facilismo y también en estas adicciones, porque cada vez que me dan un like o cada vez que consigo un nuevo seguidor, el cerebro libera, ¿sí?, dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce nuestro cerebro y que está asociado con las sensaciones placenteras y maneja en cierto modo el centro de motivación, la afectividad y el control motor, pero principalmente el centro del placer, porque regula justamente la motivación y el deseo, ¿sí? Y está asociada a otros neurotransmisores como la endorfina, la serotonina, que son consideradas como hormonas de la felicidad. Ahora bien, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde estás buscando la felicidad? Recuerda que nada se improvisa. Todo lo que haces repercute en esta tierra y en la eternidad. Ni las grandes caídas, ni las grandes entregas. Nada se improvisa. Porque todo lo que hacemos en la vida tiene un propósito. Tu propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. ¿Vos sabés cuál es el tuyo? Tom Pinney, a los 33 años, terminó condenado a la silla eléctrica. Había organizado un robo a la casa de Marion Miley junto a dos otros maleantes que se llamaban Baxter y Anderson. En Estados Unidos entraron a la casa de esta golfista, era una golfista muy famosa, y aparece esta golfista en escena. Lamentablemente ellos querían solamente robar y aparece esta golfista y terminan matándola a ella y a su madre. Y terminan presos y condenados a la silla eléctrica. Esto está contado en un libro de Raymond que se llama Dios baja al infierno del crimen. Y me parece importante que lo leas, y el que no lo leyó creo que perdió la mitad de la vida aproximadamente, porque la verdad que es un muy buen libro. Tom Pinney pasó a la historia por haber sido ejecutado a la silla eléctrica. Espero que ninguno de ustedes pase a la historia por el mismo motivo, ¿sí?, que sea recordado por el mismo motivo. Pero Tom Pinney es atractivo, ¿por qué? Porque en el tiempo que está preso, que son aproximadamente 6 meses, antes de ser condenado a la silla eléctrica, se convierte, ¿sí?, y encuentra a Jesucristo, se bautiza y empieza a darse cuenta, bueno, gracias a las oraciones de su madre y gracias al jefe de policía y una hermana que tenía que era monja, empiezan a ayudarlo a que se convierta. Él se da cuenta que podía darle sentido a su vida. Y en ese momento ofrece su vida como víctima. Y él sostiene que no lo matan, sino que se ofrece voluntariamente a morir en la silla eléctrica para que se salven estos dos compañeros suyos, Baxter y Anderson, que ninguno de los dos se había querido bautizar ni confesar. Encuentra el propósito de su vida caminando hacia la muerte. Dios tiene pensado darnos el sentido en el momento menos pensado. Pero tenemos que pensar cuál es ese sentido que queremos darle a nuestra vida. Walter Ciszek, que es un sacerdote polaco, norteamericano polaco, que moría de ganas y siempre había querido ser misionero en Rusia. Resulta que va como misionero a Rusia, pero lamentablemente va con un traje de rayas
de prisionero 5 años a Lubyanka. Y luego de ahí está 10 años en un gulag. ¿Sí? Esto está contado en un libro, una autobiografía que se llama Caminando por Valles Oscuros, escrita por Walter Chisek, y entre paréntesis también el que no leyó perdió la otra mitad de la vida, porque también es un libro súper interesante. Y él quería ser misionero en Rusia, y él quería a toda costa cumplir lo que él quería. Pero se dio cuenta, estando preso, que lo que él quería no importaba absolutamente nada, lo que importaba era que él escuchara lo que Dios quería. Y al final terminó siendo misionero en Rusia, pero estando 15 años prisionero, considerado como un espía del Vaticano. Dios tiene un propósito para cada uno, y ese propósito es único, es solo para mí, es solo para ti, y Dios espera que puedas comprenderlo y abrazarlo. ¿Qué espera la vida de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Sin importar lo que esperas de la vida o de Dios. Lo importante es saber qué espera Dios de ti. ¿Tiene pensado algo concreto? Te tiene pensado para algo grande. Cuenta una historia que había un mendigo que estaba en una esquina de una calle tocando un violín que solamente tenía 3 cuerdas y estaba bastante desafinado, y este mendigo no tenía mucha idea de interpretar el instrumento e intentaba tocar y más o menos algo salía, y la cosa que lamentablemente los resultados económicos, financieros eran bastante malos, nadie le ponía ni una moneda, ni siquiera un botón le tiraban en el sombrero, y el pobre tipo estaba un poco desesperado ya porque no podía conseguir nada. Pasa por la esquina un concertista de violín y le pide el violín prestado, lo afina y empieza a interpretar una melodía. La cosa es que la gente empieza a agolparse y empieza a escuchar cómo tocaba el violín este violinista, que era violinista de verdad, y empiezan a poner monedas en el sombrero. Y entonces este mendigo, feliz de la vida, saltaba y decía: escuchen cómo suena, ese es mi violín, ese es mi violín. La partitura, ¿sí?, que estaba interpretando ese violinista era del violinista. Y el violín era del mendigo. En cierto modo nosotros somos como violines que estamos en manos de Dios. ¿Sí? El violín soy yo, el violín eres tú, pero la partitura es de Dios. La partitura la escribió Dios y tú debes interpretar esa melodía, esa obra y no otra. En esta orquesta de la vida, algunos serán trombones, otros pícolos, otros triángulos, otros platillos, algunos serán violas, otros chelos, otros fagot. Pero si faltara alguno de estos, no podríamos interpretar la sinfonía divina. Si faltaras tú, la obra no estaría completa. Dios tiene pensado un propósito para tu vida. Y ese proyecto está contenido en un plan mayor que está pensado para ti desde toda la eternidad. No es tu partitura, es la partitura de Dios, aunque esté previsto un solo, esa forma parte de la misma obra. Para poder lograr esto, para poder lograr este proyecto que Dios tiene pensado en mí, entendiendo que nada se improvisa y que todo tiene un propósito, primero que nada tengo que conocerme, tienes que conocerte a ti mismo. Para esto tendré que ordenar mi vida, ¿sí?, para poder ponerme al servicio del autor de esa obra. Tengo que despojarme de hábitos que fueran malos y adquirir hábitos que sean buenos. Para esto también será importante entender que Dios me ama y lo que yo hago, lo hago por amor a Dios, y Dios busca mi bien y mi proyecto a través de ese amor, ¿sí? A pesar de los pesares, Dios quiere que yo cumpla y que interprete esa melodía. Esto despierta grandes deseos en mí, y no solamente en mí, sino en los que me rodean. Otros van a querer decir: yo quiero ser como él y quiero poder interpretar esa misma melodía, quiero estar en la misma orquesta, quiero estar en esa misma sinfonía. Pero esto, el influir en otros y hacer que yo pueda llegar a ser atractivo, me convierte en un líder, alguien que es atractivo para los demás, por su humildad, por su magnanimidad, por su firme propósito de ser mejor cada día, venciendo cada batalla y todas las batallas. Serás atractivo no porque publique fotos en Instagram o seas un instagramer, sino porque
seas de una sola pieza, pensando, haciendo y diciendo lo que crees con firme propósito, cumpliendo el plan de Dios. Serás fuego que encienda otros fuegos. Para esto tenemos que ponernos en marcha. Poner en marcha ese proyecto personal. En los años 90, el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina, saliendo de misa una mañana, fue secuestrado. Le pusieron una bolsa en la cabeza, lo metieron en un baúl de un auto y se lo llevaron sin saber dónde iba, lo cambiaron de auto y terminó en un cuartito, en un zulo, como dicen los mexicanos, porque este arquitecto es mexicano, en un zulo que tenía 1 metro por 3 metros. Ahí solamente sin luz natural, tenía solamente luz artificial, que le iban manejando como ellos querían, como los secuestradores querían, sin hablarle ni una palabra a los secuestradores, todo comunicado por escritos, o sea que ni siquiera escuchaba una voz humana. Estuvo 257 días secuestrado. Tenía 33 años y 7 hijos en ese momento. Le ponían música estridente para tratar de confundirlo, le daban solamente una cubeta, un balde de agua por día para que tomara, para que lo usara para el baño, para lo que necesitara, pero solamente un balde por día. Y él decía, este es el espacio en el que vivo, ni grande ni pequeño, es el que tengo, es el suficiente para lo que tenga que hacer. Y acá empieza a trabajar con sus secuestradores para tratar de convertir a sus secuestradores para que sean cristianos. Y empieza también a planear su escape. Este es otro libro que me parece interesante que lo lean. Se llama 257 días. Y el que no lo leyó perdió la tercera mitad de la vida. Ya nos quedamos sin mitades, así que, pero es un libro también muy interesante para leer. Y va decidiendo y va escribiendo, entre otro montón de cosas, escribe en su libreta unos mandamientos, que él lo llama mandamientos del encierro, para poder cumplir dignamente este secuestro. Los cuelga en la pared y todos los días los medita. Son los 8 mandamientos de su secuestro. Y quiero que veamos cada uno de estos mandamientos porque de cada uno de estos mandamientos podemos entender cómo podemos hacer para poner en marcha nuestro proyecto personal. ¿Cómo podemos hacer para poner en marcha ese proyecto y no improvisar, sino hacer o interpretar la sinfonía que Dios pensó para mí? El primero de todos es voluntad de Dios. En primer lugar, como hijo de Dios, repítete a ti mismo, estoy leyendo a Bosco Gutiérrez, que quien dispone y permite todo es Dios. Siempre permite que sea lo que más convenga. Y en tal, ten el valor como hombre de mantener tu palabra de cristiano y de amar la voluntad de Dios como venga. Él sabe más que tú y quiere lo mejor para ti. No le discutas. Para poder entender que Dios tiene un plan para mí, necesito humildad. Necesito sentirme necesitado. Necesito conocerme a mí mismo y saber quién es Dios y qué es Dios para mí. ¿Y qué soy yo para Él? Como dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de Él? ¿Qué es el hombre? Imagínense que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, o sea que tiene un valor inconmensurable. El hombre y cada persona es importantísimo. Y Dios se ocupa de cada uno y tiene un proyecto para cada uno. Pero para esto tengo que confiar en la voluntad de Dios. Tengo que confiar en la providencia divina. Para esto tengo que hacer silencio. Siendo youtuber, siendo instagramer, siendo tiktoker, sería o es bastante difícil poder conseguir silencio, sobre todo silencio interior, para poder escuchar lo que Dios quiere de mí, para poder escuchar la voz de Dios que me va indicando ese proyecto. La clave del liderazgo y su ausencia es justamente, su esencia es justamente la humildad, de reconocerse instrumento de Dios, como soy, con lo que tengo, como podría ser. Así me quiere Dios y espera y cree en mí. ¿Sí? Dios espera en ti. Segundo mandamiento, esperar. No puedes hacer nada más que esperar pacientemente. Durará lo que Dios permita.
Para esto tendremos que entrenar la capacidad de espera, tendremos que acostumbrarnos a que no todo podemos conseguirlo con un doble clic. Tenemos que entrenarnos, tenemos que educarnos, tenemos que dominarnos. Pero la espera no es una espera pasiva, es una espera activa. Como decía San Manuel González, a mí me gusta esperar andando. Así tenemos que esperar, andando, ¿sí? En acción, esperar en acción. Hacer lo que tengo que hacer hoy, bien hecho, ¿sí? Mientras espero. Mientras espero. Aquí Bosco Gutiérrez dedicaba 1 hora por día para planificar su escape. Él ni siquiera sabía que podía escaparse. Entre paréntesis les cuento que se termina escapando. Así que tendrán que leer el libro para saber cómo se escapa. Se termina escapando, pero todos los días dedicaba 1 hora del día para poder planificar su escape. Y sin saber realmente si iba a lograrlo o no, pero él decía, ¿qué pasa si yo termino saliendo o pagan el rescate y me vuelvo a mi casa y me preguntan, che, ¿intentaste alguna vez escaparte? Y yo digo, no, la verdad que no. Estaba esperando que pagaran el rescate y me volviera a mi casa. Entonces él dice, me propongo todos los días y se proponía y él hacía 1 hora por día para planificar su escape. Así tenemos que hacer nosotros. Esperar, pero esperar andando, ¿sí? Esperar en acción. Para eso tengo que seguir estudiando. Si estoy estudiando, seguir estudiando. Me tengo que seguir formando, tengo que seguir rezando, mientras voy descubriendo el proyecto que Dios tiene para mí. Tengo que esperar andando, ¿sí? No sentarme y esperar que Dios me mande un ángel para que me diga las cosas. Tercer mandamiento, no angustiarse. Si sigues angustiándote, preocupándote y dándole vueltas a la historia, solo perjudicarás tu salud y saldrás hecho un neurasténico con sobredosis de calmantes. No ayudarás en nada. El pasado a la misericordia, el futuro a la providencia. Dejar las ataduras del pasado, ¿sí? Perdonar y seguir adelante. Vivir el momento presente. Luis, en las cartas del diablo a su sobrino, Luis es el mismo autor de las Crónicas de Narnia, en las cartas del diablo a su sobrino, en la carta 15, habla de la importancia del tiempo y dice que el demonio está intentando hacernos vivir o en el pasado o en el futuro y no en el presente. ¿Y por qué en el pasado o en el futuro? Porque dice, el presente es el momento en el que el tiempo coincide con la eternidad. El presente es el momento en el que el tiempo coincide con la eternidad. El único momento que yo dispongo para poder modificar mi vida es este momento presente. ¿Cuál? Este que estoy sentado acá estudiando, este que estoy sentado trabajando, este es el momento que estoy charlando con mi hermano que no lo aguanto demasiado y me tengo que sentar y charlar con él. Bueno, ese es el momento que tengo, ese es el momento presente. Ese es el momento presente que tengo que aprovechar, ¿sí? Ese es el momento presente que tengo que vivir para poder aprovechar la eternidad. Dios, dice Jean-Pierre de Caussade, dice, Dios habla por medio de la Sagrada Escritura y el momento presente. Dios habla por la Sagrada Escritura y el momento presente, o sea, nos habla en este preciso momento. Por eso no tengo que estar pensando, sí, no, que si trabajara en otro lado quizás yo podría. No, si estudiara otra cosa capaz no, si hubiese nacido en otra familia, en otro barrio, en otro lugar, en otra familia, en otro mundo, en otro planeta, quizás si pudiera, si acaso viviera. No, eso no existe. Esas son tentaciones de futuro. Ese es el demonio que nos quiere poner en el futuro. Vos tenés que vivir el momento presente, este momento, este preciso momento. Y este es el momento que vos podés modificar y donde vas a encontrar y vas a desarrollar tu proyecto de vida. Cuarto mandamiento, rezar. Aprovecha para rezar mucho. Hacer actos de desagravio, de reparación o compensación. Estoy leyendo lo que dice Bosco, ¿no? Métete en las Escrituras. Practica la mortificación y el abandono. Pide por tu familia, por Gaby. Gaby era la esposa de él. Es la esposa de él. Por tus hijos, papá y hermanos, pero con visión sobrenatural. Acá tenemos que entender lo siguiente. Tengo que unir mi proyecto a aquel, con mayúscula, proyecto de vida mayor, ¿sí? Que es Dios, y ese proyecto lo tiene pensado Dios para mí, y la única forma de unirlo es por medio de la oración. Es por medio de la oración. Unir mi vida con su vida. Unir mi vida con la de Jesucristo. Solo se logra por medio de la oración. El padre Kentenich decía que debemos vivir con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Y el único modo de poder hacerlo es rezando.
Quinto mandamiento, fe y esperanza. Llénate de fe y esperanza, pues cada día que pasa es un día menos. O sea, vivir el momento presente, pero con visión de futuro. Lo que yo estoy haciendo acá, ¿sí?, va a repercutir en la eternidad, ¿sí? Este día que pasa es un día menos. Si no aprendes a tener fe, nunca vas a entender que todo lo que pasa es así porque Dios lo quiere. Dios quiere que pase absolutamente todo lo que pasa y sucede porque Dios lo quiere y lo permite. Sexto, propósitos para el regreso. Saca propósitos prácticos para hacer mejor a tu regreso. En todos los ambientes, trabajo, familia, medio social y religioso. Bosco, por ejemplo, hacía ejercicio en ese cuartito de 1 metro por 3 metros, hacía ejercicio y trataba de mantenerse bien, no solamente físicamente, por si algún día tenía que pelear con algún guardia para poder escaparse, sino también para poder preservar su salud mental, ¿sí? Hacía ejercicio. Pensemos, ¿tienes propósitos sólidos en tu vida? ¿O solo te lleva la corriente? ¿Sí? ¿Tomás tu vida con seriedad? O sea, todo lo que haces lo haces seriamente. No seriamente, aburridamente, ¿sí?, con cara de serio, sino si lo haces conscientemente que lo que estás haciendo es para Dios, ¿sí?, hacerlo bien. ¿Ofreces tu vida como Tom Pinney por algo mayor? O sea, para salvar a otros. ¿O solamente vivís la vida como te lleva? ¿Sí? Y estás pendiente de la foto que publicaste en Instagram. Séptimo mandamiento, optimismo. Sé optimista, destierra pensamientos negativos. Pensemos que mi plan está dentro de otro plan, de un gran plan. ¿Qué puedo temer? ¿Qué puedo temer? Carlos Saccheri hablaba de conquistar el metro cuadrado. ¿Sí? No tengo que conquistar el metro cuadrado de otro, sino el mío. Este es mi metro cuadrado que me tocó. Bueno, yo tengo que modificar esta realidad que me tocó a mí. Es que me tocó esta familia, este barrio, esta esposa, estos hijos. Hay que modificarlo. ¿Pero cómo lo modifico? Y bueno, hay que ingeniárselas, pero hay que modificarlo. ¿Sí? Yo tengo que ayudar a los demás a que sean cada vez mejor. Para poder decir, como decía Giorgio Frassati, que el día de mi muerte será el más feliz de mi vida. Octavo mandamiento, calma. Que renazca a diario un nuevo propósito de volver a empezar y no te desesperes. Piensa en cuánta gente sufre mucho más que tú en este momento. Calma, calma. Acuérdate de dar las gracias por tanta gente que está rezando por ti. Ante las caídas, ¿sí?, no tenemos que desanimarnos, sino que tenemos que darnos cuenta que tenemos que levantarnos y seguir peleando. No desesperes, calma. Si no sabes qué hacer de tu vida en este momento, no desesperes. Si no sabes cómo actuar ante esta ofensa, no desesperes. Calma, calma. Por último, consejo de Bosco Gutiérrez, aférrate al plan. Señor, decía en una oración, que se haga tu voluntad y no la mía. Tú sabes lo que nos conviene. Yo no entiendo nada. Mi perspectiva es muy limitada. No sé para qué me quieres aquí más tiempo. Pero sé que si tú lo permites, es para bien. Y siendo así, aquí me tienes al pie del cañón. ¿Quieres otro día aquí? Nos lo echamos. Otro, pues otro. Y así la vamos llevando juntos. Mi proyecto está unido a un proyecto mayor. Mi vida tiene un propósito concreto y nada se improvisa. Debo prepararme para eso. Pero también tengo que entender que mi proyecto no es solamente para mí. Habrá algún solo en esa sinfonía que me pertenece a mí, pero yo pertenezco a una orquesta y tiene un sentido comunitario mi vida. A Bosco Gutiérrez Cortina apenas fue tomado prisionero, lo sentaron en una silla y le dijeron que por favor le dijeran cuáles eran todos los contactos de sus familiares, padre, hermanos, esposa, movimientos, horarios de salida, de entrada, a qué colegio iban, a qué lugar iban, a qué no. Y entonces él se da unos días para meditarlo, pero esos días se estuvo sin comer, no le dieron agua. La cosa que al final Bosco golpeó la ventana que lo tenía separado de sus secuestradores y les dijo, vengan acá que les voy a decir todo. Anotó en una lista, le anotaron todos los datos,
¿sí? O sea, vendió a toda su familia, la traiciona a toda su familia, a toda su comunidad. Se sintió muy mal por esto, ¿sí? Por haber traicionado a su familia, y se dio cuenta que podían matar a cualquiera de su familia o incluso secuestrarlos. Y entonces escribe una carta, él, como si se le escribiera a un hermano, y la deja abajo de la puerta y la encuentra a él de repente, como si lo hubiese escrito su hermano, y era una carta de aliento diciéndole que tenía que luchar para estar fuerte y que había caído de debilidad, ¿sí? Todos nosotros ayudamos a otros en sus proyectos. Nadie se salva solo. Necesitamos ayudar a los demás a que realicen sus proyectos. Entonces, Dios tiene pensado mi proyecto personal, pero también tiene pensado el resto. Y esos proyectos se van uniendo y van haciendo que esa sinfonía sea mucho más armoniosa. Por eso debo ocuparme de mi hermano, ¿sí? Ocuparme de mi hermano y no hacer como Caín de decir, ¿y qué tengo que ver yo con mi hermano? ¿Qué, acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Sí? Y lo acababa de matar. Al contrario, tengo que ocuparme de mi hermano. Tengo que ayudar a los demás. Ayúdalos. A modo de conclusión, ¿sí? Tu vida tiene un sentido, ¿sí? Tu vida tiene un sentido concreto, pero tienes que descubrir cuál es ese sentido. Mi vida no solamente es personal, sino también es comunitaria. O sea, tengo que descubrir cómo ayudar a los demás. Para eso tengo que examinarme, tengo que conocerme, tengo que amarme y arrojarme a la voluntad de Dios. En el año 91, ya llevaba 5 meses preso, Bosco Gutiérrez Cortina, escribe una oración. Y la voy a leer porque, en fragmentos, porque vale la pena. Y después voy a leer un pequeño fragmento de una carta que le escribe a sus guardianes, ¿sí? El 16 de abril del año 90. La primera es del año 91, en febrero del 91. Dice, Señor, dime por favor, ¿qué quieres de mí en este momento? ¿Quieres que facilite el camino a estas personas? ¿Debo aceptar el robo a pesar de lo injusto que resulta? ¿Quieres de mí una resignación total? Señor, por favor, ilumíname. Dime, ¿cómo actuarías tú en mi lugar en este momento? No es que no quiera aceptar el aislamiento. Que no confunda el querer cumplir tu voluntad con satisfacer la mía. Que ya no siga cargando esa estatua tan pesada del yo que llevaba antes. Quiero ser transparente, humilde, sencillo. Y por favor, Señor, que esta experiencia me cale. Que no me haga el mártir, pues ahorita y aquí quiero hacer lo que tú quieres. Lucho, persevero cada día. Ofrezco detalles de mortificación en la comida y rezo con insistencia, como tú lo aconsejaste. Sé que la clave para llegar a ti es amar y cumplir tu santa voluntad, pero déjame verla con claridad, Señor, que vea, que vea, que vea. ¿Qué quieres que haga? Rezar, ofrecer sacrificios, ¿qué más? Tú, Señor, tienes que hacer el resto. Yo no puedo arrancar el egoísmo y la soberbia, ni aumentar mi fe. Señor, purifícame, auméntame la fe, la esperanza, el amor a ti. Lo necesito. Necesitamos unirnos a Jesucristo, ¿sí? Necesitamos unirnos a Jesucristo para descubrir la voluntad de Dios. Y en la carta a sus guardianes les decía, tenemos que ser valientes, imagínense, eran sus secuestradores, ¿no? Les decía, tenemos que ser valientes para enfrentarnos a nuestros errores y reconocerlos. Pues nadie es perfecto y tenemos mucho que corregir y mejorar, tratando siempre de convertir el egoísmo en generosidad y la soberbia en humildad y amor a los demás, sin dejarnos esclavizar por ambiciones o pasiones. No se olviden nunca de esto. Esta vida pasa muy rápido y sería una irresponsabilidad sin nuestra perspectiva eterna, ya que de nuestras acciones depende nuestro cielo de eterna felicidad o nuestro infierno de eterno sufrimiento para siempre. Del enfoque que le demos a nuestro final y su trascendencia dependerá nuestro actuar. Y así, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Muchas gracias.
Bueno, acá estamos con José Randle. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Aprovechamos de nuevo a agradecerle por su tiempo, por la disponibilidad para dar la charla y para estar acá respondiendo las preguntas. Te agradecemos de parte del seminario y también de parte de todos los jóvenes que en los comentarios iban agradeciendo la charla. Bueno, el agradecido soy yo por la invitación y también, digamos, por la participación de tantos jóvenes que siguieron la transmisión y que fueron haciendo un montón de preguntas y mandando un montón de emoticones. Eso es importante. Se veía demasiados corazones. Se ve que es una nueva modo de comunicarse. Bien, nosotros vamos a hacer las preguntas y también desde atrás el seminarista Hernán nos va a estar diciendo cuáles son las preguntas que han hecho los jóvenes y así poder responder y sacar las dudas. La primera pregunta que queríamos hacerte era que en la charla habíamos visto cómo la fama o la influencia sobre los demás, ¿sí?, que conquistan los youtubers o los que buscan ser populares, digamos, con un esfuerzo falso, ¿cuáles serían los auténticos modelos que deben influenciarnos? O sea, vos habías hablado en la charla sobre los malos o los que buscan los youtubers o ser influencer, digamos. Entonces, ¿cómo hace un joven para ser un buen influencer, digamos en el buen sentido? ¿Y cómo hace para no caer en los malos ejemplos que están en todos lados, digamos? Bien, yo creo que es primero muy interesante la pregunta porque abre un abanico interesante de lo que es una persona y lo que es el proyecto, ¿no?, que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Obviamente que nosotros tenemos que participar de las redes, ¿sí? Es un continente más, el continente digital, que tenemos que conquistar, tenemos que evangelizar y tenemos que estar, ¿sí? Y de hecho estamos haciendo esto a través de eso. Entonces, es un mundo que hay que conquistar. Ahora bien, el tema puede ser que hay una línea delgada entre lo que es la vanidad, ¿sí?, y lo que es hacer el bien realmente. Entonces, por ahí se puede llegar a confundir el hecho de poder publicar fotitos o publicar pensamientos de que dijo un santo tal o que dijo, incluso muchos de estos no son ni siquiera santos lo que lo dicen, pero se publican igual, se puede mezclar con cosas que realmente no lo sean, ¿sí? No sea evangelizar propiamente. A ver, la conversión de una persona puede ser que venga a través de una placa de Instagram o que puede ser que venga a través de un comentario de Facebook, pero la conversión va a ser personal. Entonces, para eso tenemos que establecer relaciones personales. Entonces, uno puede intervenir en las redes y tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo de modo prudencial, o sea, entendiendo que es una herramienta, no es el fin, ¿sí? Es un medio que tengo para poder seguir evangelizando. Y tengo que buscar ese fin que es evangelizar. Ahora, cuando nos desviamos y buscamos ya la vanidad de que me den un like, ahí está complicado. Entonces, ¿cuál sería el modelo? Bueno, el modelo es la persona coherente, que es de una sola pieza. La persona coherente de una sola pieza es lo mismo estando solo en su cuarto que estando en misa, que estando en una red social. Entonces, es compartir su vida, sí, hasta cierto límite, porque hay que mantener el pudor, ¿sí?, que es la intimidad de uno, que se da tanto en el hablar, vestir, como en la vivienda. O sea, uno no puede andar mostrando todo. Y después buscando ese fin que es evangelizar por medio de la tecnología, ¿sí? Pero buscando siempre ser de una sola pieza, ser coherente, rezar en serio, porque eso va a hacer que yo pueda después transmitir eso a través de las redes. Bien, no sé si tenemos alguna ¿Qué tal, pregunta? Martín? ¿Cómo anda, José? Bueno, primeramente acá en los comentarios hay muchos de agradecimiento por la charla, estuvo genial, muchas gracias. Y bueno, algunas de las preguntas que hicieron los chicos por los comentarios de YouTube. Dice una: ¿qué pasa con la persona que intenta pero sigue estancada? O sea, que intenta avanzar pero sigue sin estudiar o trabajar. Bien, primero que nada, en el caso de que una persona esté estancada, primero hay que discernir o distinguir que no tenga algún tipo de patología psicológica, ¿sí?, o psiquiátrica. Porque muchas veces la falta de voluntad puede llegar a ser una manifestación de algún tipo de enfermedad psicológica o psiquiátrica, ¿no? Yo pienso en un estado depresivo donde una persona por ahí está estancada y no puede seguir avanzando, ¿no? Pero en el caso de que no tenga ningún tipo de patología, el problema por ahí apuntaría específicamente a la voluntad, ¿no? Y empezar a revisar cuáles son los actos volitivos que está haciendo y si realmente está eligiendo bien. A veces podemos tener muy claro en la imaginación lo que queremos lograr y no llevamos a cabo
las acciones concretas. O sea, estamos pensando, imaginando, ¿sí? Pero no ponemos los medios concretos. Otras veces podemos pensar que este es el camino correcto, pero elegimos el que nosotros queremos y ponemos los medios que nosotros queremos y en cierto modo también nos estamos engañando. La voluntad, digamos, verdadera es aquella que elige lo que tiene que elegir y lo lleva a cabo, pone los medios concretos. Entonces habría que revisar primero, distinguir que no tenga algún tipo de enfermedad o algún tipo de patología, ya sea psicológica o psiquiátrica, y después sí empezar a revisar los actos volitivos, ¿sí? Si estoy actuando realmente cuando quiero las cosas, pongo los medios concretos para eso. Obviamente que el proyecto de vida no se descubre en un día, o sea, no es que yo me levanto un día y me di cuenta que tengo que ser pintor de cuadros, ¿sí? Y de repente encontré una inspiración y me puse a escribir. Ojalá fuese así, ¿sí? Esto se va trabajando, o sea, la vida dura un tiempo, corto, largo, pero durante ese tiempo yo tengo que empezar a descubrir qué es lo que Dios quiere para mí. Y muchas veces no me doy cuenta hasta incluso siendo grande, ¿sí? Hay personas que han descubierto cuál es el propósito de su vida siendo grandes, ¿sí? Con 80 años, con 90 años. Entonces, esto merece tiempo. Pero para esto tengo que hacer, como decía también recién, tengo que hacer, como decía Kentenich, estar con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Tengo que escuchar lo que Dios quiere de mí en todo momento y en cada momento, ¿sí? Una pregunta también así relacionada con eso, por ahí bajando un poco más al concreto, ¿cómo podría, o sea, qué ejemplo le podríamos dar a los jóvenes o decirles, a motivarlos a que hagan para escuchar esa voz de Dios? Digamos, ellos tienen que formar un plan concreto de decir, este es mi propósito y escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo pueden escuchar esa voz, digamos? ¿Qué Bien. medios le podrías Y dar? eso la voy a unir con una pregunta que nos llega por WhatsApp que dice: darse de Dios entre tantas cosas urgentes cotidianas. Lo que hay que distinguir es primero y principal es que hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Cuando uno vive todo el tiempo en cosas urgentes y piensa por ahí en la imaginación que son cosas urgentes, porque contestar un WhatsApp no es urgente en la inmensa mayoría de las veces, tengo que empezar a focalizarme en las cosas que son importantes. Y eso es el primer paso. Bueno, esto es urgente, esto es importante. Cuando voy a lo importante, tengo que empezar a poner algunas herramientas concretas o algunas acciones concretas para poder escuchar la voz de Dios. Lo primero que nada es hacer silencio. Hoy nos cuesta muchísimo hacer silencio, y ese silencio no solamente es silencio exterior, sino también silencio interior. Si no estamos escuchando música, estamos revisando las redes. Si no estamos revisando las redes, siempre estamos con algún tipo de distracción. Entonces hay que retomar o reconectarse o reelaborar nuestras relaciones, principalmente con Dios, con los demás y con la naturaleza. La naturaleza nos marca el ritmo de las cosas. Y un árbol, y a mí me pasó una vuelta con un jazmín que lo regaba y lo sabía chequear todos los días y no crecía. Decía, este no está creciendo absolutamente nada. Qué cosa rara. Entonces lo seguía mirando y la cosa que pasó un mes y me di cuenta que era realmente un estúpido porque no iba a crecer al ritmo que yo quería que crezca, ¿sí? Iba a crecer al ritmo de la naturaleza. Entonces, el estar en contacto con la naturaleza hace también que uno empiece a darse cuenta que necesita un tiempo distinto. Entonces, silencio, ¿sí? Interior y exterior, tiempo, ¿sí? Ese tiempo tiene que estar ordenado y destinado a la relación con Dios, la relación con los demás y la relación con la naturaleza. Pero ese tiempo tiene que ser ordenado y planificado. No se puede improvisar, como veíamos recién, no se puede improvisar. Yo no puedo estar pensando que no importa, voy a estudiar mañana, voy a estudiar otro día. No, tengo que estudiar ahora. Este es el tiempo que yo tengo. Entonces, silencio, tiempo y después algo que es fundamental, que es la disposición, ¿sí? La diligencia. Que cuando uno escucha algo, escucha esa voz de Dios, tiene que seguirla. Esa voz de Dios nunca me va a decir que quiere que yo haga cosas malas, ni nunca me va a decir que soy infeliz. Justamente lo que va a buscar es todo lo contrario. Entonces, si quiero realmente ser feliz, tendré que prestar atención, ¿sí? Hacer ese silencio, controlar ese tiempo o manejar ese tiempo, sobre todo el tiempo presente, y poder obedecer con diligencia lo que Dios me está inspirando, ¿sí? Otra pregunta, la leo yo. Perdón, sí. Martín, perdón que me meta, Ahora... estoy manejando el programa, ¿no? Está, cierro esto. No, ya está, te puedes decir si querés, no te preocupes. Dice, y en el caso de tener alguna patología psiquiátrica / psicológica, ¿cómo podemos seguir adelante sin rendirnos? ¿Qué hacer durante ese tiempo?
Bien, las enfermedades son enfermedades. Y eso no quiere decir que si yo tengo una enfermedad soy menos persona que otra, ¿sí? Soy igual que otra persona en dignidad. Entonces, soy una persona que padece una enfermedad, que sufro una enfermedad. Y esa enfermedad es justamente el vehículo, ¿sí? O el medio que Dios me está dando para que yo descubra el propósito de mi vida. Pensemos en Nick Vujicic, lo deben conocer porque es un muchacho que faltan los brazos y las piernas. Por ahí lo deben haber visto, hay un montón de videos en YouTube, tiene varios libros, por lo menos 3 que yo recuerdo en este momento. Nick Vujicic es interesantísimo, ¿por qué? Porque él demuestra que justamente su falta de extremidades es lo que hace que él pueda hacer el bien a los demás. Si hubiese tenido sus 4 extremidades no le hubiese dado bolilla a nadie, era un muchacho más. Y él se da cuenta que con eso, a través de eso, puede hacer que los demás encuentren el sentido de su vida, el propósito de su vida. Y se dedica a dar charlas motivacionales en colegios, etcétera, ¿no? Donde él invita a todos a descubrir que a pesar de los pesares, uno tiene que evangelizar con lo que tiene. Y tiene que evangelizarse a uno mismo. Soy enfermo, tengo algún tipo de enfermedad. ¿Cuál es el problema? Bienvenido sea. Este es el motivo que hace que yo pueda seguir evangelizando a los demás y a mí mismo, ¿sí? A través de esa enfermedad. O sea, esto sigue siendo un medio. Y eso es, por lo menos, la visión más cristiana de la enfermedad, ¿no? Podríamos tranquilamente deprimirnos, suicidarnos, etcétera, pero obviamente no solucionamos nada. Tenemos que dar testimonio de llevar esa enfermedad, como lo hacen enorme cantidad de personas, en silencio y haciendo que el único sufrimiento o el sufrimiento que tienen sea solamente entendido y escuchado solamente por Jesucristo y por Él. Y nadie más se entera de ese sufrimiento. Y eso hace que esa persona pueda madurar absolutamente y llegue a la plenitud de una persona. Y ese va a llegar a la eternidad, obviamente, como persona plena, ¿no? Y entonces ahí está el tema, es poder usar esa enfermedad como medio para evangelizarme y evangelizar a los demás. Ya te puedo decir, Martín, no te preocupes. Acá dice otra. ¿Querés leerla vos? ¿Cómo se puede vivir el presente y no estar pensando constantemente en el futuro? Y si las decisiones son correctas o no para forjar un buen futuro, un buen escape como la historia que se contó. ¿Cómo podemos acercarnos más? ¿Cómo podemos entender más el plan de Dios para nosotros? Bien. Primero, para poder vivir el presente hay que vivir el presente. Y para esto no hay recetas. La receta más concreta es tener un buen reloj, ¿sí? Para poder vivir el momento presente. Antoine de Saint-Exupéry, que es un autor francés que muchos deben conocer porque es autor del Principito. Siempre que hablo de Saint-Exupéry me preguntan cómo se llama ese santo. No es santo, ¿sí? Es el apellido dice santo, pero no es como San Martín, José de San Martín, ¿no? En este caso, Saint-Exupéry, cuando habla del tiempo, dice que el tiempo no es la arena que se escurre, ¿sí? O sea, en un reloj de arena, ¿no? La arena que se escurre, sino que es un cosechador que ata su gavilla. Un cosechador que ata su gavilla. Atar la gavilla es cosechar, ¿sí? Ir cosechando. Y una persona para poder cosechar, y eso es el tiempo, necesita sembrar. Y obviamente que eso exige que yo ponga todos los medios para ser consciente del tiempo que tengo. Primero pensar que el tiempo en esta tierra es finito, o sea que en algún momento se va a acabar, ¿sí? Después pensar que ese tiempo que yo tengo es el único tiempo que tengo. No tengo otro tiempo y no sé el día de mañana cuánto tiempo voy a disponer. Entonces el tiempo que tengo es este hoy. Y después es empezar a planificar el día. Si yo tengo ordenado mi día y sé que de tal hora a tal hora yo hago una actividad y de tal hora a tal hora hago otra, o sea, tengo estipulado que poniendo el caso de, no sé, 5 de la mañana voy a rezar todos los días el rosario, ni ustedes se lo creen. Pero si yo pongo horarios concretos, voy a poder manejar mejor el tiempo presente. Entonces, el tiempo que queda sin ocupación es un tiempo que debe ser usado para el ocio contemplativo. ¿Sí? Para el ocio contemplativo. O sea, para poder sentarme abajo de un árbol y ver cómo crece el jazmín. ¿Sí? Eso es necesario también. Y entender que el tiempo que yo tengo es manejado por mí entre comillas. O sea, yo soy el que tengo que empezar a poner esas gavillas para que después venga el cosechador que va a ser Jesucristo, que algún día va a venir. Entonces, el poder ordenar el día, de poder entender que el tiempo es finito y poder darle sentido concreto a ese tiempo. Y ahora, las tentaciones de futuro son siempre de futuro. En las cartas del diablo, su sobrino, Luis, dice que
el diablo intenta hacernos vivir en el futuro o en el pasado. Y entonces, esa es una buena estrategia. ¿Y qué va a pasar? No sé si vas a poder, ¿eh? No sé si vas a poder. Mirá si tenés esta enfermedad, ¿qué vas a hacer después? Mirá si salís y de repente te pasa tal cosa. Estamos pensando en el futuro o estamos pensando en el pasado con dolores, con sufrimientos, con cuestiones que hemos sufrido en nuestra infancia. No, que yo tuve una infancia muy dura, no puedo hacer nada. Bueno, hay que purificar el pasado, ¿sí? Y empezar a vivir el tiempo presente. El futuro lo dejamos a la providencia divina y el pasado a la misericordia. Y ese es el santo remedio para poder vivir el tiempo presente. Uy, acá llegan un montón. A ver, no, son las mismas de recién, menos mal. Casi leo todas de vuelta y respondo todas de vuelta. Volvemos a arrancar. Bien, no sé si tenemos tiempo para continuar. Una última pregunta. Bien. Para terminar, habíamos visto o habías hablado del sentido comunitario del proyecto, ¿no? O de la dimensión social. De ese proyecto que yo tengo también afecta a los que al entorno mío, a ese metro cuadrado, ¿no? Que habíamos visto. Entonces la pregunta es o más que nada, cómo podemos hacer para que ese proyecto de vida, digamos, a la vez redunde en bien de los demás. ¿Sí? No sé si... Sí, se entiende perfectamente. Primero pensar que el proyecto personal que Dios pensó para mí lo pensó en una circunstancia concreta. O sea, no lo pensó aislado. No es que un día se levantó inspirado Dios y dijo, bueno, voy a poner a esta estrella en este lugar, ¿sí? Sino que tiene un orden en este cosmos y en este tiempo. O sea, no lo puso porque sí ni porque se le ocurrió, sino que tiene un propósito concreto. Y ese propósito concreto lo pensó para mí en estas circunstancias. Entonces también pensó a mis amigos, pensó a mi familia, pensó a mi entorno social. Y entender que el proyecto que uno tiene debe influir inevitablemente positivamente en los demás. Y tal es así, bueno, nosotros lo entendemos también por la comunión de los santos, que si uno no crece, el resto tampoco crece. ¿Sí? Y ese es el sentido comunitario. Entender que yo primero no me puedo salvar solo. Egoístamente no se puede, porque de hecho yo no nací solo, ni aprendí a comer solo, ni aprendí a caminar solo. ¿Sí? Yo necesité de un montón de gente, profesores, buenos profesores, malos. Necesito de gente, ¿sí? Que me ayude. Ahora bien, el tema es el siguiente. Para poder influir en la comunidad, yo debo, sí o sí, primero mejorarme a mí mismo, conocerme a mí mismo, saber cuáles son mis talentos, mis dones y mi carisma para poder influir en el resto. Pero tengo que poner todo al servicio de los demás. No se puede uno salvar solo. Necesito sí o sí ese impacto, ¿sí? En la comunidad. Por más que yo me ocupe de este metro cuadrado, voy a ser mejor cada día, pero siempre pensando en que eso tiene que ser irradiado hacia los demás. Y esa irradiación es irradiación por el solo hecho de practicar el bien, ¿no? Y cuando uno practica el bien, los demás se contagian de ese bien o de ese amor que uno manifiesta. Pero tengo que entender que mi sentido no solamente es personal, sino que es comunitario, ¿sí? Y es clave que sea comunitario. Bien, se nos acabó el tiempo, pero agradecemos entonces una vez más la presencia de José Randle y vamos a una propaganda. Bien, los esperamos. Acuérdense de que se tienen que conectar hoy a las 5 de la tarde para los talleres. No se olviden de eso. Y después a la noche, a las 10 de la noche, va a ser el fogón, ¿sí? Ya arrancamos también mañana y el viernes. Igual, ¿sí? Continúa el horario.